Hay quien asegura que la historia que conocemos no es más que un fragmento, un recorte cuidadosamente elegido por quienes decidieron qué debía permanecer y qué debía desaparecer. Y si eso fuera cierto, si los textos sagrados que hemos venerado durante siglos no fueran más que ruinas editadas de una verdad mucho más antigua y compleja, ¿qué significaría eso para nuestra fe? ¿Qué ocurriría si descubriéramos que la figura central del cristianismo, ese hombre que caminó sobre las aguas y multiplicó los panes, hubiera pasado no 3 décadas, sino 1000 años preparándose en las sombras de Egipto, absorbiendo conocimientos que la Iglesia preferiría mantener ocultos? ¿No sería acaso la mayor ironía que la institución que se erigió sobre su nombre fuera la misma que borró los capítulos más reveladores de su existencia? Baruch Spinoza, ese judío portugués que se atrevió a pensar lo impensable en pleno siglo XVII, comprendió algo fundamental que lo llevó a la excomunión más brutal que Ámsterdam había presenciado: que las Escrituras no eran palabra divina intocable, sino construcciones humanas, documentos políticos forjados en el yunque del poder y la necesidad de control. Cuando publicó su Tratado Teológico Político, no estaba simplemente cuestionando interpretaciones, estaba demoliendo los cimientos mismos sobre los que se había construido el edificio de la autoridad religiosa. ¿Por qué un hombre arriesgaría todo, su comunidad, su sustento, su propia seguridad para decir en voz alta lo que otros apenas se atrevían a susurrar? ¿Qué vio Spinoza en esos textos que nosotros, cegados por siglos de adoctrinamiento, no hemos podido ver? La respuesta se encuentra en aquello que fue deliberadamente ocultado, en los años que desaparecieron de la narrativa oficial como si nunca hubieran existido. Los evangelios canónicos nos ofrecen apenas destellos de la infancia de Jesús, luego un vacío abrumador y finalmente su aparición como maestro a los 30 años. ¿Qué ocurrió en ese intervalo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? Las respuestas oficiales son insatisfactorias, vagas, casi deliberadamente evasivas. Pero existieron otros textos, evangelios que no sobrevivieron al filtro de Nicea, manuscritos que contaban una historia muy diferente, una historia en la que Jesús no era simplemente el Hijo de Dios que apareció milagrosamente, sino un hombre que estudió, que viajó, que se sumergió en las tradiciones místicas más antiguas del mundo conocido. Egipto, esa tierra de faraones y pirámides, de sacerdotes iniciados en misterios que precedían por milenios al judaísmo y al cristianismo, fue el verdadero escenario de su formación. ¿Por qué habría de sorprendernos? ¿No fue Moisés mismo, según la tradición, criado en la corte egipcia, educado en todos los conocimientos de sus sacerdotes? ¿No fueron los hebreos quienes pasaron generaciones en esa tierra antes del Éxodo? La conexión era obvia, pero admitirla significaba reconocer que el cristianismo no brotó de la nada, que no fue una revelación completamente original, sino el resultado de una larga cadena de transmisión de conocimiento esotérico que la Iglesia primitiva decidió cortar deliberadamente. Los textos apócrifos, esos evangelios proscritos que fueron enterrados en el desierto o quemados en hogueras eclesiásticas, hablaban de un Jesús muy distinto, un Jesús que pasó años en los templos de Heliópolis y Alejandría, estudiando con los sacerdotes de Tot, aprendiendo las leyes herméticas que gobernaban la manifestación de la realidad. Un Jesús que comprendió que la prosperidad no era pecado sino dominio de principios universales, que la abundancia no era enemiga del espíritu, sino su expresión natural cuando se alineaba correctamente con el orden cósmico. ¿Por qué esta versión fue suprimida? ¿Qué amenaza representaba para el poder eclesiástico? La respuesta es devastadoramente simple. Un Jesús que enseñaba el dominio personal sobre la realidad, que revelaba fórmulas prácticas para la manifestación de prosperidad, que afirmaba que todos éramos hijos de Dios con el mismo potencial divino. Era incompatible con una iglesia que necesitaba mantener a sus fieles en la pobreza espiritual y material, dependientes de la mediación clerical, temerosos del castigo divino. Un Jesús iniciado en los misterios egipcios, un Jesús que conocía las leyes de la vibración y la correspondencia, un Jesús que enseñaba que el reino de los cielos se construía aquí y ahora mediante la correcta aplicación de principios universales, era una amenaza existencial para cualquier estructura de poder basada en el miedo y la culpa. Spinoza entendió esto cuando analizó las Escrituras con su mente geométrica,
cuando aplicó la razón al texto sagrado como si fuera cualquier otro documento histórico. Lo que encontró fue evidencia de ediciones, contradicciones, interpolaciones, manipulaciones deliberadas. No estaba atacando a Dios, estaba desenmascarando a quienes habían usado el nombre de Dios para sus propios fines. ¿No es acaso más blasfemo falsificar la palabra divina que cuestionar su falsificación? ¿No es más herético ocultar la verdad en nombre de la fe que revelarla en nombre de la razón? Los 1000 años simbólicos de Jesús en Egipto representan no solo un periodo temporal, sino una tradición completa de conocimiento que fue absorbida, transformada y finalmente censurada. Esos 1000 años son los milenios de sabiduría hermética que precedieron al cristianismo, el largo camino de iniciación que cualquier verdadero maestro espiritual debía recorrer. Cuando Jesús apareció en Galilea realizando lo que llamamos milagros, no estaba suspendiendo las leyes naturales por decreto divino, estaba aplicando leyes superiores que había aprendido en los templos egipcios, principios que los sacerdotes de Isis y Osiris habían perfeccionado durante incontables generaciones. La multiplicación de los panes no era magia, era comprensión de la ley de abundancia, el principio hermético que establece que la energía nunca se crea ni se destruye, solo se transforma y multiplica según la intención concentrada de quien conoce el secreto. Las curaciones no eran intervenciones sobrenaturales, sino aplicaciones del principio de vibración, la comprensión de que toda materia es energía condensada y que modificando la frecuencia vibratoria se puede alterar la manifestación física. Caminar sobre las aguas no era desafío a la gravedad, sino demostración del principio de mentalismo, la verdad fundamental de que todo es mente y que la realidad física responde a la realidad mental cuando ésta alcanza suficiente coherencia y poder. ¿Por qué estos conocimientos fueron ocultados? ¿Por qué la Iglesia prefirió presentar a Jesús como un ser sobrenatural cuyas acciones eran irrepetibles por los mortales comunes, en lugar de como un maestro que enseñaba técnicas reproducibles de transformación de la realidad? La respuesta vuelve a ser política, no teológica. Un Jesús mago era útil para mantener el misterio y el control clerical. Un Jesús maestro de leyes universales, accesibles a cualquiera que estudiara y practicara, era peligroso porque democratizaba el poder espiritual, eliminaba la necesidad de intermediarios sacerdotales, ponía en manos de cada individuo las herramientas de su propia transformación. Spinoza vio esto con claridad meridiana. En su Ética, construyó un sistema filosófico que eliminaba la necesidad de un Dios personal que interviene caprichosamente en los asuntos humanos, reemplazándolo con una sustancia infinita que opera según leyes necesarias e inmutables. ¿No es esto exactamente lo que los herméticos egipcios habían enseñado milenios antes? ¿No es acaso el Dios de Spinoza el mismo nous de los griegos, el mismo Atum de los egipcios, la misma conciencia universal que los místicos de todas las épocas han reconocido bajo diferentes nombres? Cuando Jesús decía que el reino de los cielos está dentro de nosotros, no estaba hablando metafóricamente, estaba transmitiendo una enseñanza hermética fundamental, que la divinidad no es externa sino inmanente, que el poder de crear nuestra realidad no reside en un Dios lejano que debemos implorar, sino en nuestra propia naturaleza divina que debemos despertar. ¿Por qué esta enseñanza fue sistemáticamente suprimida? ¿Por qué la Iglesia insistió durante siglos en que éramos pecadores miserables, incapaces de salvación, sin la gracia divina administrada exclusivamente a través de sus sacramentos? La fórmula de la prosperidad que Jesús aprendió en Egipto no era complicada, pero requería una transformación radical de la conciencia. No se trataba de pedir y recibir mediante la súplica desesperada, sino de comprender y aplicar leyes tan reales y verificables como las leyes de la física. La ley de atracción, como se la conocería siglos después, no era invención de místicos modernos, sino conocimiento antiguo preservado en los templos de misterios. El principio de correspondencia, que establece que lo que es arriba es abajo, que lo interno se refleja en lo externo, no era metafísica abstracta, sino tecnología espiritual precisa. Los sacerdotes egipcios habían perfeccionado durante milenios el arte de la manifestación consciente. Sabían que la prosperidad no llegaba por azar ni por favor divino, sino como resultado natural de alinear la mente, la emoción y la acción
con los patrones universales de abundancia. Sabían que el universo no era un lugar hostil donde había que luchar contra la escasez, sino un campo infinito de posibilidades donde la abundancia era el estado natural, cuando no había bloqueos en la conciencia. Jesús absorbió estas enseñanzas, las integró con la tradición profética hebrea y las transmitió a sus discípulos más cercanos en un lenguaje de parábolas que los no iniciados interpretarían literalmente, pero que los iniciados comprenderían en su significado oculto. ¿Por qué la parábola del sembrador? Porque enseñaba el principio de causación, que lo que siembras en tu mente determina lo que cosechas en tu vida. ¿Por qué la parábola de los talentos? Porque enseñaba que la abundancia fluye hacia quienes usan creativamente lo que tienen y se aleja de quienes permanecen paralizados por el miedo. ¿Por qué la parábola del hijo pródigo? Porque enseñaba que el universo no castiga, que siempre hay retorno posible a la abundancia original cuando abandonamos la conciencia de escasez y carencia. Pero admitir que Jesús enseñaba principios prácticos de prosperidad era inaceptable para una iglesia que había hecho de la pobreza una virtud y de la culpa una herramienta de control. Mejor presentarlo como realizador de milagros inexplicables, mejor mantener el misterio impenetrable, mejor insistir en que solo mediante la fe ciega y la obediencia a la autoridad eclesiástica se podía acceder a la gracia divina. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza denunciaba cuando señalaba que la superstición era el arma favorita de quienes buscaban dominar a las masas? No identificó con precisión quirúrgica cómo el miedo era cultivado sistemáticamente para mantener a la población en perpetua dependencia del clero. Los textos gnósticos, esos evangelios que fueron proscritos porque revelaban demasiado, hablaban abiertamente de un Jesús que enseñaba que el conocimiento directo, la gnosis, era superior a la fe ciega. Un Jesús que decía que no había pecado original, que no éramos almas caídas, necesitadas de redención externa, sino chispas divinas que habían olvidado temporalmente su verdadera naturaleza. Un Jesús que afirmaba que Él había venido no a morir por nuestros pecados, sino a mostrarnos el camino de regreso a nuestra divinidad interior. ¿Por qué estos textos fueron destruidos con tanto celo? ¿Qué tanto miedo inspiraban? Inspiraban el miedo que todos los sistemas de poder sienten ante la verdad, el miedo a volverse obsoletos, innecesarios, desenmascarados como falsificaciones. Una población que conoce las leyes de la prosperidad no necesita iglesias que prometan recompensas en un cielo hipotético mientras justifican la miseria presente. Una población que comprende que es divina por naturaleza no necesita sacerdotes que medien con un Dios supuestamente inaccesible. Una población que sabe cómo crear su propia realidad mediante la aplicación consciente de principios universales no puede ser controlada mediante amenazas de castigo eterno por desobediencia a autoridades terrenales que pretenden hablar en nombre del cielo. Spinoza pagó el precio de decir esto en voz alta. Fue excomulgado con una maldición tan terrible que su propia comunidad le negó el pan y el fuego, que nadie podía acercarse a él a menos de 4 codos, que su nombre debía ser borrado de la memoria de los vivos. ¿Y por qué? No por negar la existencia de Dios, sino por afirmar que Dios no era el monarca caprichoso de las Escrituras, sino la substancia infinita que constituye todo lo que es, que no había libre albedrío divino que suspendiera las leyes naturales según conveniencia, que los milagros eran imposibles, porque Dios no podía contradecir su propia naturaleza perfecta. Esta era exactamente la enseñanza hermética que Jesús había recibido en Egipto, que lo divino no actúa arbitrariamente sino mediante leyes perfectas e inmutables, que comprender estas leyes es acceder al mismo poder que tradicionalmente se atribuye a Dios, que el verdadero milagro no es la suspensión de la ley natural, sino su perfecta aplicación por una conciencia suficientemente desarrollada. Los sacerdotes de Thoth no rogaban a los dioses por favores, conocían los principios que los dioses mismos utilizaban para ordenar el cosmos. Los iniciados en los misterios de Isis no esperaban salvación externa, sabían que la salvación era despertar de la ilusión de separación y reconocer la unidad fundamental de toda existencia. ¿Dónde están los textos que documentaban estos 1000 años de preparación? Algunos fueron quemados en Alejandría, cuando la biblioteca fue destruida repetidamente por turbas cristianas que consideraban pagana
toda sabiduría que no emanara de su interpretación particular de las Escrituras. Otros fueron enterrados deliberadamente por comunidades que sabían que preservarlos significaba arriesgar la vida. Algunos sobrevivieron fragmentariamente, ocultos en códices que permanecieron bajo la arena del desierto hasta que excavadores modernos los desenterraron, como los manuscritos de Nag Hammadi, que revelaron un cristianismo primitivo radicalmente diferente del que había prevalecido oficialmente. Cuando esos textos gnósticos vieron la luz del sol, después de casi 2000 años de oscuridad, confirmaron lo que los herejes habían estado susurrando durante siglos, que existió una enseñanza secreta, que Jesús transmitió conocimientos esotéricos a sus discípulos más cercanos, que el cristianismo exotérico de las masas era solo la cáscara externa de una verdad mucho más profunda y poderosa. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús diciendo cosas que nunca aparecen en los evangelios canónicos, que el reino está dentro y fuera de nosotros, que conocerse a sí mismo es conocer a Dios, que quien bebe de su boca se volverá como Él. ¿No son estas enseñanzas idénticas a las de los misterios egipcios? ¿No decían los sacerdotes de Heliópolis exactamente lo mismo cuando iniciaban a los candidatos en los secretos de la transformación del plomo en oro? No el plomo literal del metal, sino el plomo de la conciencia ordinaria, transformado en el oro de la conciencia iluminada. ¿No era esta precisamente la alquimia que Jesús dominó durante sus años en Egipto, la transmutación de la realidad mediante el poder de una mente perfectamente alineada con el Logos universal? La fórmula de la prosperidad que emerge de esta comprensión no tiene nada que ver con las burdas técnicas de visualización y pensamiento positivo que el mercado espiritual moderno vende como panacea. Es algo mucho más profundo y exigente. Requiere primero una transformación radical de la identidad, un salto desde la identificación con el ego limitado hacia el reconocimiento de la naturaleza divina ilimitada. Requiere purificación de los patrones mentales de escasez que han sido implantados durante años de condicionamiento religioso y social. Requiere desarrollar la capacidad de mantener una visión clara y estable de la realidad deseada, a pesar de las contradicciones aparentes de las circunstancias externas. Los sacerdotes egipcios sabían que esto no se lograba en días ni en meses. Por eso, los procesos iniciáticos duraban años, a veces décadas. Por eso Jesús necesitó esos 1000 años simbólicos de preparación antes de poder manifestar plenamente las capacidades que luego demostraría públicamente. ¿Por qué la Iglesia insistió en que nació perfecto, sin necesidad de aprendizaje o desarrollo? Porque admitir que tuvo que estudiar, practicar, equivocarse y crecer como cualquier otro estudiante de las artes espirituales habría destruido el dogma de su naturaleza divina única e irrepetible. Pero la verdad hermética es mucho más hermosa que el dogma eclesiástico. Todos somos potencialmente capaces de lo que Jesús hizo, porque todos compartimos la misma naturaleza divina. La diferencia no es de clase, sino de grado, no es de esencia, sino de realización. Jesús no vino a mostrarnos cuán inferior éramos a Él, vino a mostrarnos lo que podíamos llegar a ser si seguíamos el mismo camino de desarrollo que Él había seguido. ¿No dijo acaso que haríamos obras mayores que las suyas? ¿Cómo podría ser esto posible si Él era un ser divino único y nosotros meros mortales pecadores? Solo tiene sentido si comprendemos que Él fue un ser humano excepcional, que realizó plenamente el potencial divino latente en todos nosotros. Solo tiene sentido si aceptamos que pasó años estudiando y practicando las técnicas de transformación de la conciencia que los egipcios habían perfeccionado durante milenios. Solo tiene sentido si reconocemos que su enseñanza fundamental no era adorarlo a Él, sino seguir su ejemplo, no depositar nuestra fe en su sacrificio, sino despertar nuestro propio poder creador. Spinoza comprendió esto cuando escribió que la verdadera religión no consistía en ceremonias ni en creencias dogmáticas, sino en la práctica de la justicia y el amor. Comprendió que Dios no era una persona que juzgaba y castigaba, sino el orden mismo del universo, accesible a la razón humana, manifestado en leyes naturales perfectas. Comprendió que la libertad no era arbitrariedad sino necesidad comprendida, que el hombre libre era aquel que actuaba desde el conocimiento claro de las causas en lugar de ser arrastrado por pasiones confusas.
¿No es esta exactamente la enseñanza hermética del dominio de sí mismo como prerequisito para el dominio de la realidad externa? El verdadero secreto de la prosperidad que Jesús enseñó en privado a sus discípulos iniciados era que la abundancia no es algo que se obtiene del exterior, sino algo que se irradia desde el interior. No se trata de manipular el mundo externo mediante trucos mentales, sino de transformarse internamente hasta que la prosperidad externa sea el reflejo inevitable de la riqueza interior. Los sacerdotes egipcios lo llamaban el principio de correspondencia. Como dentro, así fuera, como arriba, así abajo. La miseria externa es siempre reflejo de pobreza interior, así como la abundancia externa refleja riqueza de conciencia. Pero esta riqueza interior no se refiere a acumulación de información ni a desarrollo de habilidades prácticas, aunque éstas puedan ser útiles. Se refiere a una cualidad de ser, a un estado de conciencia caracterizado por la certeza inquebrantable de pertenecer al infinito, de ser expresión localizada de la abundancia universal. Cuando alguien alcanza este estado, la prosperidad material fluye naturalmente, no porque el universo responda a sus peticiones, sino porque ya no hay bloqueos internos que impidan el flujo natural de abundancia que es la condición original de la existencia. ¿Por qué entonces hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué la mayoría de la humanidad vive en escasez si la abundancia es el estado natural? Porque durante milenios hemos sido condicionados sistemáticamente para aceptar la carencia, para creer que somos indignos, para sentir que la prosperidad es pecaminosa o que debe ser ganada mediante sufrimiento. Las religiones han jugado un papel fundamental en este condicionamiento, prometiendo recompensas celestiales mientras santifican la miseria terrenal, enseñando que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero esta enseñanza es una distorsión deliberada del mensaje original. Lo que Jesús señalaba no era que la riqueza material fuera intrínsecamente mala, sino que el apego a la riqueza, la identificación del ser con las posesiones, impedía la transformación de conciencia necesaria para acceder al reino interior. Un hombre puede ser materialmente rico y espiritualmente pobre si su identidad depende de sus posesiones. Del mismo modo, un hombre puede ser materialmente pobre y espiritualmente rico si su identidad está anclada en lo eterno. Lo ideal, lo que los iniciados egipcios enseñaban, era la capacidad de manifestar abundancia material sin apego a ella, usándola como herramienta de expresión creativa sin permitir que definiera el sentido del ser. Esta capacidad requería maestría sobre las leyes de la manifestación que Jesús estudió en los templos egipcios. La primera ley era la del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Esto significa que la realidad material es proyección de patrones mentales, que el mundo externo es cristalización de contenidos internos, no metafóricamente, sino literalmente. Los átomos mismos que constituyen la materia son condensaciones de energía, y la energía responde a la información, al patrón, a la forma mental que la organiza. Un maestro que comprende esta ley puede, mediante el poder de una mente perfectamente concentrada y coherente, influir en la organización de la materia. La segunda ley era la de correspondencia. Lo que es arriba es abajo, lo interno se refleja en lo externo. Esto significa que las condiciones externas de nuestra vida son siempre espejo fiel de nuestro estado interno de conciencia. No podemos tener prosperidad externa sostenible con pobreza interior, así como no podemos tener enfermedad externa con salud interior perfecta. Sanar la realidad externa requiere sanar primero los patrones internos que la generan. Los milagros de sanación de Jesús no violaban esta ley, la aplicaban, transformaba el patrón interno de los enfermos, su identidad de víctimas de la enfermedad, y el cuerpo respondía alineándose con el nuevo patrón. La tercera ley era la de vibración. Nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. Esto significa que la diferencia entre distintos niveles de realidad es solo diferencia de frecuencia vibratoria. La materia sólida vibra lentamente, el pensamiento vibra rápidamente. Un maestro que controla su frecuencia vibratoria puede influir en las frecuencias inferiores, puede literalmente transmutar realidades de vibración densa mediante la imposición de patrones de vibración superior. La multiplicación de los panes
no fue creación de materia de la nada, sino aceleración vibratoria que manifestó en el plano físico lo que ya existía potencialmente. La cuarta ley era la de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Esto significa que pobreza y riqueza no son realidades separadas, sino extremos de un mismo continuo, que transformar una en otra no requiere destruir y crear, sino simplemente desplazarse en el espectro. Un maestro que comprende esto puede, mediante cambio de polaridad mental, transmutar cualquier condición en su opuesto. Este era el verdadero significado de la alquimia, no convertir plomo material en oro material, sino transmutar plomo consciente en oro consciente, pobreza mental en riqueza mental, y permitir que lo externo se ajustara consecuentemente. La quinta ley era la de ritmo. Todo fluye, todo tiene periodos. La medida del movimiento hacia la derecha es la medida del movimiento hacia la izquierda. Esto significa que hay ciclos naturales de expansión y contracción, que intentar resistir el flujo natural genera sufrimiento, que la sabiduría consiste en sincronizarse con los ritmos universales en lugar de oponerse a ellos. Los periodos de aparente escasez no son castigos, sino fases naturales de gestación, preparación para nuevas expansiones. Un maestro que comprende esto no se desespera en los valles, ni se envanece en las cimas. Mantiene ecuanimidad porque ve el patrón completo. La sexta ley era la de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a ley. La suerte no es más que nombre dado a la ley no reconocida. Esto significa que no hay azar, que todo lo que experimentamos es resultado de causas que hemos puesto en movimiento, muchas de ellas de forma inconsciente. Un maestro que comprende esto asume responsabilidad total por su realidad, deja de culpar a circunstancias externas o a entidades divinas, reconoce que es co-creador de su experiencia y que modificar los efectos requiere modificar las causas, es decir, los patrones mentales y emocionales que generan las acciones. La séptima ley era la de generación. La generación existe en todo. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Esto significa que toda creación requiere la unión de los principios receptivo y proyectivo. Que manifestar algo nuevo requiere tanto la semilla de la intención como el útero de la receptividad, tanto el fuego de la voluntad como el agua de la imaginación. Un maestro que comprende esto no intenta forzar la manifestación mediante pura fuerza de voluntad, ni espera pasivamente que las cosas sucedan, sino que aprende a balancear acción y receptividad, esfuerzo y rendición. Estas 7 leyes herméticas que Jesús estudió en profundidad durante sus años en Egipto constituyen la verdadera fórmula de la prosperidad que luego transmitió codificada en parábolas. No son principios místicos vagos, sino tecnología espiritual precisa, tan verificable empíricamente como cualquier ley física una vez que se comprenden y aplican correctamente. ¿Por qué entonces no son enseñadas abiertamente? ¿Por qué permanecen ocultas en textos esotéricos accesibles solo a buscadores determinados? Porque el poder verdadero siempre ha asustado más que el poder aparente, porque una población que conoce estas leyes y sabe aplicarlas no puede ser controlada mediante promesas de salvación futura o amenazas de condenación eterna, porque revelar que cada individuo tiene acceso directo al poder creador universal elimina la necesidad de toda jerarquía religiosa que pretenda monopolizar el ACC. Eso a lo divino. Spinoza lo comprendió cuando señaló que la superstición era deliberadamente cultivada por los teólogos para mantener su poder sobre las mentes de los creyentes. ¿No escribió acaso que los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas y que todos tienen apetito de buscar lo que les es útil, de lo cual son conscientes? ¿No explicó cómo esta combinación de ignorancia y deseo lleva inevitablemente a la superstición, a imaginar que hay poderes superiores que controlan sus destinos y deben ser aplacados mediante ritos y obediencia? La Iglesia primitiva, cuando decidió qué textos serían canónicos y cuáles apócrifos, cuando organizó los concilios que definirían la doctrina oficial, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No estaba preservando la verdad, sino construyendo un sistema de control. Los evangelios que presentaban a Jesús
como maestro de técnicas reproducibles, fueron descartados. Los evangelios que lo presentaban como Hijo único de Dios, cuyo sacrificio era necesario para la salvación, fueron preservados. Los textos que hablaban de gnosis, de conocimiento directo, fueron destruidos. Los textos que enfatizaban la fe ciega y la obediencia fueron canonizados. ¿Es esto mera casualidad o diseño deliberado? Cuando el emperador Constantino convirtió al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, no lo hizo por experiencia mística, sino por cálculo político. Vio en esta religión emergente una herramienta perfecta para unificar un imperio fragmentado, siempre que pudiera ser moldeada adecuadamente. El Concilio de Nicea no fue un ejercicio de búsqueda espiritual, sino de ingeniería social. Los obispos que allí se reunieron no estaban tratando de descubrir la verdad sobre Jesús, sino de construir un dogma que sirviera a los intereses del poder imperial y eclesiástico. ¿Por qué se insistió tanto en la divinidad de Cristo? Porque un Cristo divino único e irrepetible garantizaba que nadie más pudiera reclamar autoridad similar, que la Iglesia sería la única institución autorizada para interpretar su voluntad y administrar su gracia. Los textos que hablaban de los años de Jesús en Egipto, que describían su iniciación en los misterios, que revelaban las técnicas específicas de transformación de la conciencia que había aprendido, fueron sistemáticamente eliminados porque contradecían esta narrativa oficial. Un Jesús que había estudiado como cualquier otro estudiante, que había cometido errores y aprendido de ellos, que había pasado décadas perfeccionando su comprensión y sus capacidades, no servía a los propósitos de una institución que necesitaba un Salvador divino enviado directamente del cielo, sin necesidad de preparación humana. Pero las evidencias de esta conexión egipcia permanecieron en múltiples lugares para quienes supieran leer entre líneas. La huida a Egipto mencionada en Mateo no fue simplemente escape temporal de la persecución de Herodes. Fue el inicio de la fase más importante de la educación de Jesús, el período en que fue introducido a las escuelas de misterios que habían preservado durante milenios el conocimiento espiritual más profundo de la humanidad. ¿Por qué Egipto específicamente? ¿Por qué no Mesopotamia o Persia, que también tenían tradiciones espirituales antiguas? Porque Egipto representaba la culminación de la ciencia espiritual antigua. Durante más de 3000 años, antes de la era cristiana, los templos egipcios habían servido como repositorios del conocimiento esotérico más avanzado. Los sacerdotes de Heliópolis, Tebas, Memphis, habían desarrollado una comprensión extraordinariamente sofisticada de las leyes que gobiernan la conciencia y la manifestación de la realidad. Sabían que el universo era mental antes que material, que la mente humana podía ser entrenada para interactuar directamente con las fuerzas cósmicas, que existían estados de conciencia desde los cuales era posible realizar lo que las personas ordinarias consideraban imposible. Los griegos lo reconocieron. Pitágoras pasó años estudiando en los templos egipcios antes de fundar su escuela en Crotona. Platón viajó a Egipto para absorber las enseñanzas que luego reformularía filosóficamente. Los neoplatónicos reconocían abiertamente la deuda del pensamiento griego con la sabiduría egipcia. ¿Por qué entonces sería extraño que Jesús, nacido en una época donde Egipto todavía era el centro reconocido de conocimiento esotérico, hubiera pasado tiempo allí aprendiendo de los maestros que preservaban esas tradiciones? Los evangelios apócrifos lo dicen explícitamente. El Evangelio de la infancia árabe narra cómo la familia de Jesús pasó años en Egipto, cómo el niño asombraba a los sacerdotes egipcios con su comprensión precoz, cómo fue aceptado en los círculos internos de las escuelas de misterios. El Evangelio armenio de la infancia describe en detalle los milagros que realizó en Egipto, claramente manifestaciones de principios herméticos aplicados con maestría creciente a medida que avanzaba en su entrenamiento. ¿Por qué estos textos fueron proscritos? ¿Qué amenazaban? Amenazaban la narrativa de la divinidad única. Si Jesús había aprendido sus capacidades en escuelas humanas, aunque fueran escuelas extraordinarias, entonces otros también podrían aprenderlas. Si sus milagros eran aplicaciones de leyes universales en lugar de suspensiones sobrenaturales de la ley natural, entonces el poder no residía en él exclusivamente, sino en el conocimiento que poseía, conocimiento que potencialmente cualquiera podría adquirir. Esto era inaceptable para una institución
que buscaba monopolizar el acceso a lo sagrado. Spinoza enfrentó exactamente la misma resistencia cuando argumentó que Dios no suspendía las leyes naturales para realizar milagros, que los llamados milagros eran simplemente eventos cuyas causas naturales aún no comprendíamos. Fue acusado de ateo no por negar la existencia de Dios, sino por negar que Dios actuara arbitrariamente fuera de su propia naturaleza. Su argumento era impecable lógicamente. Si Dios es perfecto e infinito, y si creó leyes naturales que reflejan su naturaleza perfecta, entonces violar esas leyes sería contradecirse a sí mismo, sería admitir imperfección en su creación original. Por lo tanto, los milagros como violaciones de la ley natural son imposibles. Lo que llamamos milagros son o bien malentendidos de eventos naturales, o bien eventos que obedecen a leyes que aún no conocemos completamente. Esta era exactamente la enseñanza hermética. Los sacerdotes egipcios no veían sus capacidades como sobrenaturales, sino como naturales en un sentido más profundo. No violaban las leyes del cosmos, las comprendían más completamente que el común de la gente. Sabían que había niveles de ley, que las leyes superiores podían parecer anular las inferiores, pero solo porque operaban en un plano más fundamental. Caminar sobre el agua no viola la gravedad si comprendes las leyes de la levitación etérica. Multiplicar panes no viola la conservación de la masa si comprendes las leyes de la materialización desde planos superiores. Curar enfermedades instantáneamente no viola la biología si comprendes las leyes que gobiernan la relación entre conciencia y materia. Jesús no vino a impresionarnos con trucos de magia divina, vino a mostrarnos que las capacidades que demostraba eran potencialmente accesibles a todos mediante el desarrollo adecuado de la conciencia. Por eso insistía constantemente en que la fe del tamaño de un grano de mostaza podía mover montañas, que quien creyera en él haría las obras que él hacía, y aún mayores. ¿Cómo podrían estas afirmaciones tener sentido si él fuera un ser divino único, cuyas capacidades eran intrínsecas a su naturaleza sobrenatural? Solo tienen sentido si comprendemos que él había desarrollado capacidades latentes en todos los humanos, mediante entrenamiento específico, en técnicas que cualquiera podría aprender. La fórmula de la prosperidad que enseñaba no era un secreto místico incomprensible, sino la aplicación práctica de las 7 leyes herméticas. Primero, reconocer que todo es mental. La escasez que experimentas existe primero en tu mente como creencia, como identidad, como patrón de pensamiento. Segundo, aplicar la correspondencia. Si quieres abundancia externa, debes cultivar riqueza interna. Debes transformar tu autoimagen de persona carente a persona abundante. Tercero, elevar tu vibración. Debes sentir la prosperidad antes de verla. Debes vibrar en la frecuencia de la abundancia para atraer experiencias de esa frecuencia. Cuarto, trabajar con la polaridad. Cuando experimentes escasez, reconócela como polo opuesto de la abundancia y conscientemente desplázate hacia el polo positivo mediante cambio de perspectiva y emoción. Quinto, sincronizarte con los ritmos. Comprende que habrá flujos y reflujos naturales, que los períodos de aparente contracción son preparación para expansiones mayores, que resistir el ritmo natural genera sufrimiento mientras fluir con él genera paz. Sexto, asumir responsabilidad causal. Reconoce que tu situación actual es resultado de causas que has puesto en movimiento, consciente o inconscientemente, y que cambiar los efectos requiere cambiar las causas, es decir, tus patrones habituales de pensamiento, emoción y acción. Séptimo, balancear los principios generativos. Cultiva tanto la capacidad de visualizar claramente lo que deseas como la receptividad para permitir que el universo lo manifieste en formas que quizás no anticipaste, tanto la acción decidida como la paciencia confiada. Estas instrucciones son precisas, prácticas, verificables empíricamente. No requieren fe ciega en doctrinas incomprensibles. Requieren comprensión, práctica, experimentación, refinamiento, exactamente como cualquier otra habilidad humana. Por eso Jesús comparaba constantemente el reino de los cielos con procesos naturales: sembrar y cosechar, fermentar levadura, crecer una semilla. No estaba hablando de un lugar sobrenatural, sino de un estado de conciencia
que se desarrollaba orgánicamente mediante la aplicación de principios naturales, aunque de un orden superior al reconocido comúnmente. Los sacerdotes egipcios lo llamaban el camino de la iniciación. No era instantáneo, requería años de preparación progresiva, cada nivel desbloqueando nuevas capacidades y comprensiones. Los templos de misterios estaban organizados en grados iniciáticos precisos, cada uno requiriendo el dominio de técnicas específicas antes de pasar al siguiente. El neófito comenzaba aprendiendo control básico de la mente y las emociones. El iniciado avanzaba a prácticas de expansión de conciencia y percepción de planos sutiles. El adepto perfeccionaba la capacidad de manifestar voluntad en la realidad material. El maestro alcanzaba la unión consciente con la mente universal, el estado desde el cual todas las leyes herméticas podían ser aplicadas con maestría completa. ¿Cuánto tiempo tomaba recorrer este camino? Dependía del estudiante, de su dedicación, de su pureza de intención, de sus capacidades innatas y de su karma acumulado. Algunos lo completaban en una vida, otros requerían múltiples encarnaciones, pero todos seguían esencialmente el mismo proceso, las mismas etapas de desarrollo, la misma transformación gradual de conciencia ordinaria en conciencia iluminada. Jesús no fue excepción a este proceso. Lo que lo distinguió fue la completud con que lo realizó, la perfección con que integró todas las enseñanzas dispersas en las diversas escuelas egipcias, la maestría con que luego las sintetizó con la tradición profética hebrea, creando una síntesis nueva que tenía el potencial de elevar a toda la humanidad. Pero ese potencial fue abortado cuando la institución eclesiástica decidió ocultar las verdaderas enseñanzas y reemplazarlas con dogmas diseñados para control social. En lugar de entrenar a los creyentes en las técnicas de transformación de conciencia que Jesús había enseñado, la Iglesia les dijo que eran incapaces de salvarse a sí mismos, que necesitaban la gracia divina administrada exclusivamente a través de sacramentos controlados por el clero. En lugar de enseñar las leyes herméticas de la prosperidad, predicaron que la pobreza era virtud y que buscar abundancia era pecado de codicia. En lugar de cultivar el poder individual, cultivaron la dependencia institucional. ¿Por qué Spinoza dedicó su vida a desenmascarar esta falsificación? No por odio a la religión, sino por amor a la verdad y a la libertad humana. Vio con claridad que la superstición religiosa era la cadena más fuerte que aprisionaba a la humanidad, más fuerte que las cadenas políticas, porque operaba en el nivel de la conciencia misma, porque hacía que la gente deseara sus propias cadenas, porque convencía a los esclavos de que su esclavitud era virtud. Romper esas cadenas requería atacar los fundamentos mismos de la autoridad religiosa, demostrar que las escrituras no eran palabra divina intocable, sino documentos humanos, falibles, contradictorios, construidos con agendas políticas. Su análisis del Pentateuco en el Tratado Teológico Político era devastador. Demostró mediante examen textual riguroso que Moisés no podía haber escrito los 5 primeros libros de la Biblia, que contenían anacronismos, que habían sido editados y compilados siglos después de los eventos que narraban, que reflejaban las preocupaciones políticas de sus compiladores más que revelación divina pura. Si esto era cierto del Antiguo Testamento, ¿qué decir del Nuevo? No había sido sujeto al mismo proceso de selección, edición, interpretación por parte de autoridades humanas con sus propias agendas. Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, en griego, no en arameo, por autores que probablemente nunca lo conocieron personalmente. Fueron seleccionados entre docenas de evangelios circulantes por obispos que tenían interés directo en promover ciertas interpretaciones sobre otras. Fueron traducidos, copiados, editados a través de los siglos por escribas que a veces modificaban deliberadamente el texto para que se ajustara a doctrinas posteriores. ¿Cómo podemos estar seguros de que representan fielmente las enseñanzas originales de Jesús? No podemos. Lo que tenemos es una versión oficialmente aprobada que sirvió a los intereses de la institución que la canonizó. Los textos que hablaban de Egipto, de iniciación, de técnicas prácticas, fueron descartados precisamente porque revelaban demasiado,
porque hacían demasiado obvio que el cristianismo no era una revelación completamente nueva, sino una reformulación de conocimientos esotéricos antiguos. La Iglesia necesitaba presentar a Jesús como ruptura radical con todo lo anterior, como intervención divina única en la historia humana, no como culminación de una tradición iniciática milenaria. Necesitaba negar cualquier conexión con las tradiciones paganas que pretendía reemplazar, aunque esas conexiones fueran evidentes para cualquiera que examinara sin prejuicios. ¿Por qué la fecha del nacimiento de Jesús fue establecida en el solsticio de invierno, coincidiendo exactamente con festivales paganos de nacimiento del dios Sol? ¿Por qué tantos elementos del ritual cristiano, desde la Eucaristía hasta el bautismo, tienen paralelos precisos en religiones mistéricas anteriores? ¿Por qué la iconografía cristiana de la Virgen con el niño es casi idéntica a representaciones egipcias de Isis con Horus? Estas no son coincidencias, sino evidencia de continuidad, de transmisión, de adaptación de símbolos y prácticas de tradiciones anteriores. Spinoza no investigó específicamente estas conexiones egipcias, pero su metodología las habría revelado si hubiera tenido acceso a los textos que siglos posteriores desenterrarían. Su principio fundamental era simple pero revolucionario: tratar los textos sagrados como cualquier otro texto histórico, someterlos al mismo escrutinio racional, no aceptar nada por autoridad, sino por evidencia. Esta aproximación, que ahora llamamos crítica bíblica e histórica, era considerada blasfemia absoluta en su época. Le costó la excomunión, le ganó enemigos por todos lados, lo forzó a vivir en relativo aislamiento, rechazando ofertas de puestos académicos que habrían requerido conformidad religiosa, pero mantuvo su integridad intelectual. Siguió pensando, escribiendo, refinando su filosofía hasta su muerte prematura a los 44 años. Su Ética, publicada póstumamente, presenta un sistema filosófico de belleza matemática, derivando toda su metafísica, epistemología y ética, desde definiciones y axiomas iniciales con rigor geométrico. En el centro de ese sistema está la idea de que Dios o la naturaleza son una misma cosa, que no hay división entre lo divino y lo natural, que todo lo que existe es expresión necesaria de la sustancia infinita que constituye toda realidad. Esta era exactamente la enseñanza hermética fundamental. El uno es todo y todo es uno. No hay separación real entre el creador y la creación, entre el sujeto y el objeto, entre la mente y la materia. Todo es manifestación de la conciencia universal en diferentes grados de condensación, diferentes frecuencias de vibración, diferentes niveles de organización. El universo no es una máquina muerta, operada desde afuera por un Dios trascendente, sino un organismo vivo donde lo divino es inmanente en cada átomo, cada célula, cada criatura, cada pensamiento. Comprender esto transformaba completamente la aproximación a la prosperidad y a la vida en general. Si somos expresiones localizadas de la abundancia infinita del universo, entonces la escasez no puede ser nuestra condición natural, solo puede ser resultado de bloqueos autoimpuestos, de identificación con el ego limitado en lugar de con el ser infinito, de patrones mentales que contradicen nuestra naturaleza verdadera. Disolver esos bloqueos no requiere súplica a un Dios externo, sino reconocimiento de nuestra identidad divina interna, alineación consciente con el flujo universal de abundancia que es nuestro derecho de nacimiento. Los sacerdotes egipcios enseñaban esto mediante el proceso de iniciación que culminaba en la experiencia de la muerte y resurrección simbólicas. El iniciado era colocado en un sarcófago en la Gran Pirámide durante 3 días, inducido en un estado de trance profundo, donde su conciencia abandonaba el cuerpo y viajaba por los planos sutiles. Allí enfrentaba sus miedos más profundos, confrontaba las ilusiones que lo mantenían aprisionado en la identificación con el ego limitado, y finalmente experimentaba la unión con la conciencia universal. Cuando emergía del sarcófago al 3er día, había muerto simbólicamente a su identidad anterior y renacido como ser iluminado, consciente de su naturaleza divina. ¿No es extraordinariamente sugerente que el relato central del cristianismo sea precisamente muerte y resurrección al 3er día? ¿No es obvio que este era un símbolo iniciático egipcio que fue historizado interpretado literalmente, en lugar de simbólicamente? Jesús no murió literalmente,
para resucitar literalmente salvando mágicamente a la humanidad del pecado original. Experimentó la muerte y resurrección iniciática. Atravesó el proceso de transformación de conciencia que los egipcios habían perfeccionado y luego enseñó a sus discípulos más cercanos a hacer lo mismo, morir a su identidad egoica limitada y renacer como expresiones conscientes de lo divino. Pablo lo comprendió cuando escribió sobre morir y resucitar con Cristo, sobre el hombre viejo que debe morir para que el hombre nuevo pueda nacer. Pero incluso las cartas de Pablo fueron editadas y reinterpretadas por la tradición posterior para ajustarse a la narrativa de salvación vicaria, de que Cristo murió por nuestros pecados para que no tengamos que morir nosotros. Esta interpretación mata el poder transformador del mensaje original, convierte lo que era llamado a transformación personal en doctrinas pasivas de creencia. En lugar de «muere tú mismo y renace», se volvió «cree que Él murió por ti y serás salvado». Spinoza rechazaba esta pasividad fundamental. Para él la salvación no era evento mágico resultado de creencia correcta, sino proceso activo de transformación mediante conocimiento. El conocimiento no en sentido de información acumulada, sino de comprensión vivida, de gnosis. Conocer a Dios no era saber datos sobre Dios, sino experimentar la unidad con Dios, reconocer que nuestra esencia más profunda es idéntica a la esencia divina. Este reconocimiento no era meramente intelectual, sino transformador. Producía lo que llamaba el amor intelectual de Dios, un estado de beatitud que resultaba de ver todo subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Este estado era exactamente lo que los egipcios llamaban iluminación, lo que los místicos de todas las tradiciones han descrito usando diferentes lenguajes, pero refiriéndose a la misma experiencia fundamental, el colapso de la ilusión de separación, el reconocimiento directo de que el observador y lo observado son uno, que no hay división real entre el yo y el universo. Desde este estado de conciencia unificada, la manifestación de prosperidad no era problema, porque no había nadie separado que necesitara obtener algo de un mundo externo. Había simplemente expresión natural de abundancia desde la fuente infinita que somos. Pero alcanzar este estado no era asunto de mera creencia o afirmación positiva superficial. Requería trabajo profundo de purificación, de eliminación de todos los patrones de pensamiento basados en separación, de liberación de apegos emocionales, de disciplina mental rigurosa. Los egipcios no prometían iluminación instantánea, sabían que la transformación genuina tomaba años de práctica dedicada. Por eso sus escuelas de misterios tenían estructuras tan elaboradas de grados progresivos, cada uno requiriendo el dominio de capacidades específicas antes de acceder al siguiente nivel de enseñanza. Jesús atravesó estos grados durante sus años en Egipto. Comenzó como neófito aprendiendo las bases del control mental y emocional, las técnicas de respiración y meditación que permiten aquietar la mente ordinaria y acceder a estados de conciencia más sutiles. Progresó a los grados intermedios, donde se le enseñaron las correspondencias entre los planos de existencia, las leyes que gobiernan la interacción entre pensamiento, emoción y manifestación física. Alcanzó los grados superiores donde experimentó directamente la disolución del ego individual en la conciencia universal, donde comprendió visceralmente que su yo verdadero era idéntico al yo de todas las cosas. Esta comprensión eliminaba automáticamente toda sensación de carencia. ¿Cómo podría carecer de algo quien se reconoce como la totalidad misma? El sentimiento de escasez surge únicamente de la identificación con un yo separado que percibe un mundo externo del cual debe obtener recursos limitados. Cuando esa identificación se disuelve, cuando se reconoce que el aparente mundo externo es proyección de la conciencia interna, la escasez se revela como ilusión. No porque la materialidad desaparezca, sino porque se comprende que nunca hubo división real entre el que desea y lo deseado, entre el que necesita y lo necesitado. ¿Por qué entonces parece tan difícil manifestar prosperidad para la mayoría de las personas? ¿Por qué las técnicas de visualización y pensamiento positivo que derivan de estos principios herméticos producen resultados tan inconsistentes? Porque intentan aplicar tecnología avanzada sin haber realizado el trabajo preparatorio fundamental.
Es como intentar ejecutar software sofisticado en hardware obsoleto. La transformación profunda de conciencia debe preceder a la manifestación consistente de resultados externos. No se puede saltar directamente a las técnicas de materialización sin antes purificar los patrones subconscientes que sabotean constantemente los esfuerzos conscientes. Los sacerdotes egipcios lo sabían. Por eso los primeros años de entrenamiento se dedicaban exclusivamente a lo que llamaban la purificación, el proceso de identificar y disolver todos los bloqueos emocionales, todas las creencias limitantes, todos los patrones de identidad basados en miedo y carencia. Solo cuando el candidato había limpiado suficientemente su subconsciente, se le enseñaban las técnicas activas de manifestación. Sin esta preparación, las técnicas eran inútiles o incluso contraproducentes, porque los patrones subconscientes no resueltos simplemente recreaban las mismas condiciones de carencia una y otra vez. Jesús completó esta purificación durante sus años en Egipto. Por eso, cuando emergió como maestro público a los 30 años, podía manifestar con facilidad lo que otros consideraban milagroso. No tenía bloqueos internos significativos. Su conciencia estaba limpia de los patrones de miedo y limitación que plagan a la mayoría de la humanidad. Por eso, sus palabras tenían poder, porque emanaban de un estado de conciencia unificado, en lugar de la fragmentación interna que caracteriza la mente ordinaria. Por eso podía decir con autoridad: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», sin que fuera arrogancia, porque no hablaba desde el ego individual, sino desde la conciencia cósmica que había realizado como su identidad verdadera. Pero cuando la Iglesia interpretó estas declaraciones como afirmaciones de divinidad única, en lugar de como invitaciones a realizar la misma conciencia que él había realizado, traicionó completamente su mensaje. Convertir a Jesús en objeto de adoración, en lugar de modelo a emular, era exactamente lo opuesto de lo que él enseñaba. Él no quería ser adorado como ser sobrenatural único, quería que sus seguidores despertaran a su propia divinidad, que realizaran que ellos también eran hijos de Dios con el mismo potencial ilimitado. ¿Por qué la Iglesia invirtió completamente el mensaje? ¿Por qué convirtió lo que era tecnología de transformación en religión de adoración pasiva? Porque la transformación libera, mientras que la adoración esclaviza. Una población transformada no necesita sacerdotes que medien con lo divino. Una población adoradora depende eternamente de la institución religiosa para acceder a la gracia. La elección fue deliberada y calculada. Los padres de la Iglesia no eran ingenuos, sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando establecieron dogmas que hacían imposible la democratización del poder espiritual. El dogma de la Trinidad, la doctrina de la salvación vicaria, la insistencia en la naturaleza única de Cristo, todas estas construcciones teológicas servían al mismo propósito: mantener el poder concentrado en la jerarquía eclesiástica. Spinoza lo señaló explícitamente cuando escribió sobre cómo los teólogos manipulaban las escrituras para justificar su poder. Mostró cómo interpretaban metáforas literalmente cuando convenía a sus intereses y literalmente como metáforas cuando no. Reveló cómo construían laberintos de argumentación escolástica, cuya única función era ofuscar en lugar de clarificar, crear dependencia intelectual en lugar de comprensión genuina. Su crítica era tan penetrante que amenazaba el fundamento mismo de la autoridad religiosa. Por eso fue atacado con tanta virulencia. Por eso sus obras fueron prohibidas. Por eso su nombre se volvió sinónimo de ateísmo y herejía durante siglos. Pero no era ateo en el sentido de negar lo divino. Era ateo solo en el sentido de rechazar al Dios personal de las religiones organizadas, al Dios que juzga y castiga, al Dios que exige adoración y obediencia. Su Dios era la sustancia infinita que constituye toda realidad, el ser necesario del cual todo lo demás se sigue con necesidad geométrica. Este Dios no podía ser aplacado mediante sacrificios ni manipulado mediante oraciones. No tenía preferencias ni emociones, no castigaba a los malvados ni recompensaba a los virtuosos. Simplemente era eternamente idéntico a sí mismo, causa inmanente de todas las cosas que existen. Esta concepción de Dios era mucho más cercana a la visión hermética egipcia que a la judeo-cristiana. Los egipcios no adoraban a sus dioses como seres personales externos, sino que los reconocían,
como principios cósmicos, fuerzas arquetípicas que operaban en todos los niveles de la realidad. Cuando representaban a Ra o a Osiris o a Tot, no estaban personificando entidades separadas, sino simbolizando aspectos diferentes de la única realidad fundamental. El politeísmo aparente de Egipto era en realidad monismo sofisticado, reconocimiento de que la unidad se manifiesta en multiplicidad sin dejar de ser una. Jesús comprendió esto profundamente durante sus estudios en los templos egipcios. Por eso sus enseñanzas, cuando se las lee cuidadosamente despojadas de las interpretaciones eclesiásticas posteriores, resuenan más con el monismo místico que con el teísmo convencional. Cuando hablaba del Padre, no se refería a un anciano barbudo sentado en un trono celestial, sino al principio fundamental del cual todo emana. Cuando decía que Él y el Padre eran uno, no afirmaba ser la segunda persona de una trinidad metafísica, sino que había realizado la identidad esencial entre su ser individual y el ser universal. ¿Por qué esta interpretación fue suprimida? ¿Por qué fue reemplazada con doctrinas trinitarias incomprensibles que generaron siglos de disputas teológicas bizantinas? Porque la verdad mística simple no sirve para construir imperios religiosos. Una verdad que cada persona puede verificar directamente mediante transformación de conciencia no genera dependencia institucional. Se necesitaban doctrinas complejas, misterios impenetrables, dogmas que requerían autoridad interpretativa oficial. Se necesitaba convertir la experiencia en creencia, la gnosis en pistis, el conocimiento directo en fe, en testimonio de otros. Esta fue la estrategia deliberada de la institucionalización del cristianismo, convertir lo que había sido camino iniciático en religión de masas, sacrificar profundidad por amplitud, transformación genuina por conformidad nominal. Los evangelios gnósticos que fueron enterrados en Nag Hammadi preservaron fragmentos de la enseñanza original. El Evangelio de Tomás, especialmente, presenta un Jesús que suena extraordinariamente diferente del de los evangelios canónicos. No habla de su muerte redentora, no promete salvación mediante fe en Él, no establece jerarquías eclesiásticas. Habla del reino que está dentro y fuera simultáneamente, del conocimiento del Padre que reside en el interior, de volverse como Él mediante comprensión en lugar de adoración. Este es el Jesús que estudió en Egipto, el Jesús iniciado en los misterios, el Jesús que enseñaba tecnología espiritual en lugar de doctrina religiosa. Cuando dice, «Quien bebe de mi boca se volverá como yo», no está invitando a ritual de comunión, sino a transmisión directa de comprensión. Cuando dice, «Si traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que tienes te salvará», está enseñando el principio hermético de manifestación desde dentro hacia afuera. Cuando dice, «El reino no viene con señales observables, sino que está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve», está señalando que la transformación de conciencia revela lo que siempre estuvo presente pero oculto por la ignorancia. Estas son enseñanzas herméticas puras, incompatibles con el cristianismo institucional, pero perfectamente consonantes con las escuelas de misterios egipcias. ¿Por qué estos evangelios fueron proscritos mientras otros fueron canonizados? El obispo Ireneo de León, en el siglo II, escribió extensamente contra los gnósticos, denunciándolos como herejes peligrosos. ¿Cuál era su crimen? Afirmar que la salvación venía del conocimiento directo en lugar de la fe, mediada por la Iglesia. Enseñar que Jesús era maestro de sabiduría en lugar de víctima sacrificial. Mantener que todos podían alcanzar la gnosis que Jesús había alcanzado en lugar de depender de su sacrificio único e irrepetible. Para Ireneo y los otros padres de la Iglesia, esto era inaceptable porque eliminaba la necesidad de su propia autoridad. La batalla entre gnósticos y ortodoxos en los primeros siglos del cristianismo no fue meramente teológica, sino política, una lucha por el control de una religión emergente. Los gnósticos, con su énfasis en experiencia directa y autoridad interna, representaban un cristianismo democrático e incontrolable. Los ortodoxos, con su énfasis en jerarquía, sacramentos y doctrina oficial, representaban un cristianismo institucionalizable y controlable. ¿Quién ganó? La historia lo demuestra. Los ortodoxos se aliaron con el poder imperial. Los gnósticos fueron perseguidos hasta casi la extinción, sus textos fueron quemados,
Sus comunidades fueron destruidas, pero no pudieron quemar la verdad completamente. Permaneció oculta en tradiciones esotéricas que sobrevivieron en los márgenes del mundo cristiano, en escuelas de alquimia y hermetismo, en órdenes místicas que preservaron fragmentos del conocimiento antiguo. La masonería, con sus referencias explícitas a Egipto y sus grados iniciáticos, mantuvo viva la memoria de que existía una tradición de transformación más antigua que el cristianismo. Los Rosacruces, con su simbolismo alquímico y su énfasis en regeneración personal, preservaron la comprensión de que el verdadero cristianismo era camino de transformación interior en lugar de religión externa. Spinoza tuvo acceso a algunas de estas corrientes esotéricas. Ámsterdam en el siglo XVII era centro de movimientos heterodoxos de todo tipo. Judíos, cristianos disidentes, librepensadores, ocultistas, todos convivían en relativa tolerancia comparada con el resto de Europa. Spinoza conoció seguramente a miembros de sociedades secretas que mantenían tradiciones gnósticas y herméticas. Su filosofía, con su monismo radical y su énfasis en el conocimiento intuitivo directo como forma superior de comprensión, resonaba con estas tradiciones, aunque él la formulara en lenguaje geométrico secular. Su concepto del tercer género de conocimiento, la scientia intuitiva, era esencialmente gnosis reformulada filosóficamente. No era conocimiento discursivo que procede mediante razonamiento lógico de premisas a conclusiones, sino percepción directa de la esencia de las cosas en su conexión con el todo. Era ver subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, donde todas las conexiones causales se revelan simultáneamente. Este conocimiento producía lo que Spinoza llamaba beatitud, un estado de alegría estable que no dependía de circunstancias externas, porque emanaba de comprensión de la necesidad absoluta de todo lo que existe. Este estado era idéntico a lo que los místicos de todas las tradiciones han descrito: una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría sin causa, una libertad en medio de la necesidad. No era resultado de obtener lo que se deseaba del mundo externo, sino de comprender que todo lo que ocurre es expresión perfecta del orden cósmico, que no hay nada que deba ser diferente de lo que es. Esta comprensión no producía pasividad, sino acción perfectamente alineada con la naturaleza, acción sin conflicto interno, manifestación sin esfuerzo, porque no hay resistencia entre deseo y realidad. ¿No es esto exactamente lo que Jesús demostraba? No actuaba desde un estado de alineación perfecta con lo que llamaba la voluntad del Padre, que no era una voluntad externa impuesta, sino reconocimiento de su propia naturaleza profunda. Sus aparentes milagros fluían naturalmente de este estado. No tenía que luchar para manifestar abundancia, porque no había en él sensación de carencia. No tenía que forzar curaciones, porque su propia vibración coherente inducía coherencia en quienes entraban en contacto con él. No tenía que esforzarse para caminar sobre agua, porque desde su perspectiva de conciencia unificada, no había separación real entre él y los elementos. Los sacerdotes egipcios habían perfeccionado el entrenamiento que producía este estado de conciencia. No era cuestión de fe ciega, sino de práctica sistemática. Comenzaba con purificación física mediante dieta, ayuno, ejercicios específicos diseñados para refinar el cuerpo y volverlo instrumento más sensible de la conciencia. Continuaba con purificación emocional mediante técnicas de observación y liberación de patrones reactivos acumulados. Progresaba a purificación mental mediante meditación, concentración, desarrollo de la capacidad de mantener la mente enfocada sin distracción. Solo después de estas purificaciones se enseñaban las técnicas activas de expansión de conciencia, la proyección astral, la capacidad de desplazar la conciencia fuera del cuerpo físico y explorar planos sutiles. La clarividencia, el desarrollo de percepción de realidades no visibles a los sentidos ordinarios, la telepatía, la comunicación directa mente a mente sin mediación del lenguaje, la psicoquinesis, la influencia de la mente sobre la materia mediante concentración de voluntad. Estas capacidades no eran sobrenaturales, sino naturales, en el sentido de que todos las poseemos latentemente. Simplemente permanecen inactivas en la mayoría de las personas por falta de entrenamiento. Jesús las desarrolló todas durante sus años en Egipto.
Las multiplicaciones de panes eran demostraciones de psicoquinesis aplicada a nivel molecular. Las curaciones eran aplicaciones de conocimiento de la conexión entre estados de conciencia y estados físicos. Caminar sobre agua era manifestación de control sobre la densidad del cuerpo mediante alteración de frecuencia vibratoria. La transfiguración en el monte era demostración de capacidad de elevar la vibración del cuerpo físico hasta hacerlo luminoso. La resurrección era el dominio final sobre la materia, la capacidad de recondensar el cuerpo después de su disolución. ¿Son estas explicaciones más creíbles que milagros sobrenaturales? Desde la perspectiva materialista moderna, ninguna de las dos parece posible. Pero la física cuántica ha comenzado a revelar que la materia es mucho más maleable de lo que el materialismo clásico asumía, que la conciencia del observador influye genuinamente en el comportamiento de las partículas, que conceptos como no localidad y entrelazamiento cuántico sugieren una interconectividad fundamental que los místicos han afirmado siempre. No estamos aún en posición de replicar las capacidades que Jesús demostraba, pero al menos podemos comenzar a concebir marcos conceptuales donde tales capacidades no violan necesariamente las leyes fundamentales de la física. Lo que los egipcios comprendían, y nosotros hemos olvidado, es que la conciencia no es epifenómeno de la materia, sino su fundamento. La materia es conciencia condensada, energía organizada según patrones informativos. Cambiar los patrones cambia la manifestación material. Una conciencia suficientemente coherente y poderosa puede imponer patrones nuevos sobre la materia, puede literalmente reorganizar la realidad física, no mediante violación de leyes naturales, sino mediante aplicación de leyes superiores que operan en el nivel causal, por encima del nivel material. Esta comprensión transformaba completamente la aproximación a la prosperidad y a todos los desafíos de la vida. En lugar de ver el mundo como realidad sólida preexistente que debemos manipular mediante esfuerzo físico, se veía como campo de posibilidades que responde a patrones de información conscientemente impresos. Manifestar prosperidad no requería trabajar más duramente en el mundo externo, sino transformar los patrones internos que determinaban qué posibilidades podían actualizarse. No era magia en el sentido de violar leyes naturales, era tecnología espiritual en el sentido de aplicar correctamente leyes que operan en niveles más sutiles que el físico. Jesús enseñó esto mediante parábolas cuyo significado real solo los iniciados podían penetrar. La parábola de la semilla de mostaza no era simplemente sobre fe que mueve montañas, era sobre cómo pequeños cambios en el nivel causal producen grandes efectos en el nivel manifestado. La parábola del tesoro escondido en el campo no era sobre sacrificio por el reino celestial futuro, era sobre reconocer que la verdadera riqueza está oculta en el campo de nuestra propia conciencia, esperando ser descubierta mediante excavación interior. La parábola de las vírgenes con sus lámparas no era advertencia sobre el juicio final, era instrucción sobre mantener el fuego de la conciencia despierta en lugar de permitir que se extinga en el sueño de la inconsciencia ordinaria. Pero la Iglesia interpretó todas estas parábolas literal y superficialmente, convirtiéndolas en advertencias morales en lugar de instrucciones técnicas para la transformación de conciencia. ¿Por qué? Porque instrucciones técnicas empoderan mientras que advertencias morales controlan. Una población que sabe cómo transformar su conciencia y manifestar su realidad no necesita autoridad eclesiástica. Una población asustada del juicio divino y dependiente de la mediación sacerdotal para la salvación puede ser controlada indefinidamente. Spinoza rechazaba fundamentalmente esta instrumentalización del miedo. Argumentaba que la religión genuina debía basarse en amor, no en temor, que un Dios perfecto no podía ser sujeto de emociones como ira o celos, que las amenazas de castigo eterno eran construcciones humanas diseñadas para control social, no revelaciones divinas. Su análisis de las pasiones en la ética mostraba cómo el miedo era la emoción más destructiva, la que generaba toda clase de servidumbre mental y emocional. La libertad requería liberación del miedo, especialmente del miedo religioso cultivado sistemáticamente por las instituciones que pretendían ofrecer salvación del mismo miedo que habían creado. ¿No es extraordinariamente cínico este sistema?
Primero, convencer a la gente de que son pecadores miserables, condenados al infierno eterno. Luego, ofrecer salvación de esa condenación mediante sumisión a la autoridad eclesiástica. Es como el vendedor que rompe tu ventana para luego venderte el vidrio de reemplazo. La Iglesia creó el problema del pecado original y la condenación eterna. Luego se presentó como la única solución. Spinoza vio esto con claridad devastadora y lo denunció en términos que escandalizaron a sus contemporáneos, pero que resuenan con verdad para cualquiera que examine honestamente la historia de las instituciones religiosas. Las enseñanzas egipcias que Jesús había absorbido no tenían nada que ver con pecado original o condenación eterna. No había concepto de que los humanos fueran fundamentalmente corruptos o caídos. La ignorancia no era pecado, sino simple falta de desarrollo. Como un niño que aún no ha aprendido a caminar, no es culpable de su inhabilidad. La tarea no era expiar culpa, sino despertar potencial. No era ser salvado de condenación, sino realizar plenamente las capacidades divinas latentes en cada ser humano. Esta visión era incompatible con una iglesia que había hecho del sentimiento de culpa su herramienta principal de control. Por eso los textos que la contenían fueron destruidos. Por eso la conexión con Egipto fue ocultada. Por eso se insistió en que Jesús era manifestación única de Dios sin precedente, ni paralelo en lugar de culminación de una larga tradición iniciática. Admitir que había estudiado en escuelas humanas, aunque fueran escuelas extraordinarias, habría relativizado su autoridad única, habría sugerido que otros también podrían alcanzar lo que él alcanzó, siguiendo caminos similares de desarrollo. Pero eso era exactamente lo que él enseñaba. Haréis obras mayores que estas. ¿Cómo podría esta afirmación tener sentido si él fuera un ser sobrenatural único? Solo tiene sentido si comprendemos que él había desarrollado capacidades latentes en todos nosotros, que nos estaba mostrando el camino para que nosotros también lo recorriéramos. El verdadero mensaje del cristianismo original no era adórenme, sino síganme. No era crean en mí, sino hagan lo que yo hago. No era dependan de mi sacrificio, sino transformen su conciencia como yo transformé la mía. Este mensaje fue subvertido sistemáticamente por la institucionalización del cristianismo. De movimiento de transformación se convirtió en religión de creencia. De camino práctico se convirtió en doctrina abstracta. De tecnología espiritual accesible se convirtió en misterio incomprensible. ¿Fue esto inevitable? ¿Era necesario que ocurriera esta degeneración? Quizás cuando una enseñanza esotérica se populariza masivamente, pierde necesariamente su profundidad. No todos están preparados para el trabajo intenso que la transformación genuina requiere. Las masas quieren salvación fácil, no disciplina exigente. Quieren ser salvadas, no salvarse a sí mismas. La Iglesia les dio lo que querían, un Salvador que hacía el trabajo por ellos, sacramentos que conferían gracia sin requerir transformación real, promesas de cielo futuro que compensaban la miseria presente. Era un producto perfectamente diseñado para el mercado masivo. El problema era que traicionaba completamente el mensaje del fundador. Jesús no vino a crear una nueva religión de masas, vino a transmitir conocimiento iniciático que transformaría radicalmente a quienes lo aplicaran. Ese conocimiento no podía ser masificado sin ser distorsionado. Spinoza comprendió que la filosofía genuina no podía ser popularizada sin perder su esencia. Su ética no fue escrita para las masas, sino para aquellos capaces de seguir razonamiento geométrico riguroso. Su tratado teológico-político fue más accesible, pero aún así demandaba capacidad de pensamiento crítico que la mayoría no poseía. Sabía que sus ideas serían malentendidas, que sería acusado de ateísmo cuando realmente estaba proponiendo una concepción más elevada de lo divino. Pero prefirió mantener la integridad de su pensamiento que diluirlo para hacerlo más aceptable. El precio fue el ostracismo. La excomunión de su comunidad judía fue solo el principio. Fue atacado por teólogos cristianos de todas las denominaciones. Sus libros fueron prohibidos por la Iglesia Católica y condenados por autoridades protestantes. Fue denunciado como el ateo más peligroso de Europa. Tuvo que publicar anónimamente, vivir modestamente puliendo lentes para subsistir, rechazar ofertas de posiciones académicas que habrían requerido compromiso con ortodoxias religiosas.
¿Fue el precio demasiado alto? ¿Debería haber moderado sus afirmaciones para hacer su vida más fácil? No podía hacerlo sin traicionarse a sí mismo. La verdad no puede ser negociada. Una vez que ves con claridad, no puedes fingir ceguera para complacer a quienes prefieren la oscuridad. Spinoza había visto que las escrituras eran documentos humanos, que los milagros eran imposibles, que Dios no era persona sino sustancia infinita, que la libertad residía en comprender la necesidad, no en imaginar que escapamos de ella. Estas verdades habían sido reveladas a su razón con la claridad de demostraciones matemáticas. Negarlas habría sido negar la razón misma, y para Spinoza la razón era lo más sagrado que poseemos porque es nuestra participación en la mente infinita de Dios. Esta veneración de la razón lo conectaba paradójicamente con las tradiciones místicas que las religiones racionales despreciaban. Los místicos también valoraban el conocimiento directo sobre la creencia de segunda mano, la experiencia vivida sobre la doctrina recibida. La diferencia era que los místicos buscaban esa experiencia mediante técnicas de meditación y éxtasis, mientras Spinoza la buscaba mediante razonamiento riguroso. Pero ambos coincidían en que la verdad no podía ser encontrada en textos antiguos o pronunciamientos autoritarios, sino solo en el contacto directo con la realidad, ya fuera mediante intuición contemplativa o mediante análisis racional. Jesús había integrado ambos caminos durante su entrenamiento en Egipto. Los egipcios no separaban razón de intuición, ambas eran consideradas facultades complementarias que debían ser desarrolladas en equilibrio. Las enseñanzas filosóficas en los templos eran tan rigurosas como las técnicas meditativas. Se esperaba que los iniciados comprendieran intelectualmente los principios herméticos antes de experimentarlos directamente en estados alterados de conciencia. La integración de cabeza y corazón, de razón e intuición, producía la conciencia completa del adepto. Esta integración está ausente tanto del racionalismo árido de la academia moderna como del misticismo antiintelectual de muchos movimientos espirituales contemporáneos. Los académicos sospechan de cualquier reclamo de conocimiento directo que no pueda ser verificado experimentalmente. Los místicos sospechan de la razón como obstáculo para la iluminación. Ambos pierden algo esencial. La razón sin intuición es vacía, la intuición sin razón es ciega. Necesitamos ambas, desarrolladas al máximo de sus capacidades y operando en perfecta armonía. Spinoza representó el polo racional de esta integración. Su filosofía fue construida con rigor geométrico implacable, pero su motivación era profundamente espiritual. Alcanzar el amor intelectual de Dios, experimentar la beatitud que resulta de ver todo desde la perspectiva de la eternidad. Su método era racional, pero su meta era mística. No hay contradicción aquí, solo dos caminos hacia la misma cima. Algunos la alcanzan ascendiendo por la cara empinada de la lógica, otros la alcanzan por el sendero serpenteante de la meditación. Al final, todos llegan al mismo lugar donde razón e intuición convergen en comprensión unificada. Jesús llegó a esa cima durante sus años en Egipto. La evidencia textual de este periodo fue suprimida, pero los resultados eran innegables. Cuando apareció como maestro público a los 30 años, había completado claramente un entrenamiento extraordinario. No se aprende a realizar lo que él realizaba sin décadas de estudio y práctica bajo guía de maestros que han recorrido el mismo camino. ¿Dónde estaban esos maestros? No en Galilea, no en Jerusalén. Estaban en Egipto, en los templos que habían preservado durante milenios el conocimiento más profundo de la humanidad. La fórmula de la prosperidad que emergía de este conocimiento no era secreto guardado celosamente, sino verdad simple hecha compleja por nuestras resistencias. La abundancia es nuestro estado natural. La escasez es creación artificial, resultado de patrones mentales distorsionados. Transformar escasez en abundancia requiere simplemente corregir las distorsiones, alinear nuestra conciencia con el flujo universal de creatividad que es la esencia de lo que somos. No hay técnicas complicadas, no hay rituales elaborados, hay solo reconocimiento de lo que siempre fue verdad, pero que hemos olvidado bajo capas de condicionamiento social y religioso. Este olvido no fue accidental. Fue cultivado deliberadamente por instituciones que se beneficiaban de mantener a la población en estado de dependencia y carencia.
Una población próspera, consciente de su poder creador, segura de su conexión con la abundancia infinita del universo, no es fácilmente controlada. No acepta autoridades que afirman tener acceso exclusivo a la gracia divina. No tolera explotación económica que la mantiene trabajando en condiciones miserables mientras promete recompensas en un cielo hipotético después de la muerte. La verdadera razón por la cual las enseñanzas de prosperidad de Jesús fueron suprimidas no era que fueran falsas o impías, sino que eran demasiado ciertas y demasiado liberadoras. Revelaban que el poder no residía en instituciones externas, sino en transformación interior. Mostraban que nadie necesitaba intermediarios para acceder a lo divino, porque lo divino era la esencia misma de cada ser humano. Enseñaban que el reino de los cielos no era lugar futuro, sino estado presente, accesible mediante cambio de conciencia. ¿Cómo podría una institución jerárquica sobrevivir si estas verdades fueran ampliamente conocidas y aplicadas? No podría. Por eso fueron ocultadas. Por eso los evangelios que las contenían fueron destruidos. Por eso la conexión con Egipto fue borrada de la narrativa oficial. Por eso Jesús fue convertido de maestro de transformación en objeto de adoración pasiva. No porque esto fuera más verdadero, sino porque era más útil para mantener estructuras de poder que dependían de la ignorancia espiritual de las masas. Spinoza pagó el precio de decir verdades similares sobre el poder y la religión, pero su sacrificio no fue en vano. Sus ideas sobrevivieron, influyeron en la Ilustración, contribuyeron al desarrollo del pensamiento crítico moderno, inspiraron a generaciones de librepensadores. Del mismo modo, la verdad sobre Jesús y sus años en Egipto no puede ser enterrada para siempre. Los textos que sobrevivieron en Nag Hammadi y otros lugares están ahora disponibles. Académicos sin agenda religiosa están reconstruyendo el cristianismo histórico. La arqueología está revelando las conexiones entre el cristianismo temprano y las tradiciones mistéricas anteriores. La verdad emerge gradualmente debajo las capas de manipulación y ocultamiento. ¿Qué pasará cuando sea ampliamente reconocido que Jesús fue iniciado en los misterios egipcios? ¿Qué ocurrirá cuando las personas comprendan que sus enseñanzas de prosperidad no eran promesas vacías sobre un cielo futuro, sino instrucciones prácticas para transformar la realidad presente? ¿Cómo reaccionarán las instituciones religiosas cuando su monopolio sobre la interpretación de Jesús sea finalmente destruido por evidencia histórica que no pueden negar ni suprimir? Probablemente con la misma resistencia feroz con que reaccionaron a Spinoza, a los gnósticos, a todos los que han amenazado su poder mediante revelación de verdades inconvenientes. Pero la resistencia será inútil. Una vez que cierto umbral de personas despierta a la verdad, el viejo paradigma colapsa inevitablemente. Estamos acercándonos a ese umbral. El viejo modelo de religión, basada en autoridad externa, dogma incuestionable y promesas sobre mundos futuros, está perdiendo credibilidad rápidamente. Las personas buscan experiencia directa, comprensión racional, técnicas prácticas de transformación.